era sobre cuál era la respuesta, bueno, o qué piensa usted sobre el versículo de capítulo 1 de Juan, versículo 11, que decía, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, que tiene que ver con lo de su ministerio, lo de su rango, en cuestión de servicio, era los líderes del templo, los líderes de la sinagoga, los rabinos, esos eran los suyos que tenían que recibir. Ok, ¿alguien más tiene? Yo no pienso igual que tú. ¿Alguien más? ¿O también llegaron al mismo? Porque yo también lo pensé. Porque si bien, aunque se oiga raro en el versículo, porque en el capítulo 1 ya se te menciona lo que el nacimiento de Jesús, Eduardo, pero como lo hice de forma tan temprana en el Evangelio, te da a entender como que es el nacimiento, pero no. Y como yo le expliqué a mi hermano, es que aquí los suyos son los que pertenecían al mismo rango de estatus, por ponerlo así. Yeshua en su ministerio fue rabino, así que pues él en su estatus de rabino, pues los suyos son por los demás rabinos o irnos más lejos, los líderes religiosos de su momento. Cosa que obviamente en todos los otros evangelios vemos y recordamos que precisamente muchos rabinos y muchos líderes religiosos no lo apoyaban. Y para irnos también temas proféticos, porque también Yeshua en su ministerio, tenemos que entender que durante todo su ministerio, en su primera venida, por así decirlo, es un profeta, o por lo menos fue ungido simbólicamente como un profeta, porque posteriormente, en su segunda venida, va a venir en calidad de rey y de sacerdote. Entonces se entiende ahora con más detalle esto, se puede entender que esta frase en específico da a entender que a los suyos no lo recibieron, entonces todos los líderes religiosos y todos aquellos que tenían el mismo estatus de ser profetas, de ser sacerdotes y los reyes. Entonces, pues sí, es algo más sencillo de entender, ya con todo el contexto dado. Y bueno, ya para iniciar la clase, porque la clase también era muy sencilla, era muy corta, y también esta clase va a ser relativamente corta. La clase de hoy, yo le tuve que cambiar el título porque esto ya era tan fuerte, pero en el título de hoy vamos a ver los judíos crucificaron a Jesús. Esta es una mentira que, si bien en el mundo cristiano se puede entender como una verdad, que fueron los judíos que crucificaban a Jesús, pero vamos a ver aquí en esta clase lo vamos a desmenuzar y como se dije al principio de la clase, son verdades a medias, o sea, no son de todo mentiras, pero dado la connotación y el cómo estamos usando, pues sí, es una mentira flagrante. Así que vamos a ir con una introducción. Ok, existe una grave mentira que culpa a los judíos por matar a Yeshua y que Dios los ha exterminado y revocar de por ello. Este es un pensamiento ya más extremista dentro del cristianismo, digas, principalmente más en los protestantes, o sea, los evangélicos y toda la rama que ocupa la rama de los protestantes. Los católicos, aunque no se vean y sea tan insistentemente, en la actualidad sí se tiene este pensamiento de que el pueblo judío fue reemplazado por la iglesia. Y de hecho, en la antigüedad, en los inicios de la iglesia católica, sí se tenía este extremismo de que no, el pueblo judío fue desechado y por eso le pasa pues todos los males del mundo. Y sí, esa piedra angular del engaño que ha causado un legado de 2000 años hasta el día de hoy, de odio y antisemitismo puro
y presupuestos del pueblo judío en nombre de Cristo y el cristianismo, que también se ha mencionado principalmente en la época medieval, el tema de las cruzadas. Si ustedes han visto las expulsiones de los judíos en las ciudades de los reinos cristianos, vamos a ver una tendencia a que los expulsan principalmente, ya sea por cuestiones religiosas, principalmente cuestiones económicas, porque algunos judíos lastimosamente los expulsaban de las ciudades por cuestiones de la banca. Ya saben, cuando les mencioné esto de que a los judíos se les culpa de controlar los bancos y hacer ingresos imposibles, cuando pues en la época no podían tener tierras para cultivar como cualquier otro campesino de la época. Esta mentira tiene la base teológica del reemplazo. Una de las erróneas que afirma que los judíos están bajo castigo eterno ya ha sido reemplazado por el hijo, como lo dije al principio. Y yo creo que todos tenemos esta mentira muy presente, ya sea si uno lo creyó en su momento cuando éramos del otro campamento o no, pero sí es algo extremadamente extendido. Y de hecho, no sé si ustedes se acuerdan de la película, cuando se estrenó, la película de la Pasión de Cristo, que de hecho mucha gente en su época, cuando vio la película, o sea, a la gente la fascinó por todo el tema, porque hubo un repunte de cristianismo, pero sí hubo otro auge de antisemitismo, dada la crudeza de que, como fue retratada la película, mucha gente tomó apatía contra los judíos. No sabría decirles a ciencia cierta de la época si hubo ataques antisemitas a sinagogas o qué, pero el caso es que esta película en su momento sí fue por decirlo, volver como que a reavivar este odio hacia los judíos. Y ahora vamos a anunciar por los puntos que son cortitos, estamos con ellos. Ok, el primer punto es: por unos cuantos se lo llevan todos. Y hay que decir esto porque realmente nosotros, y de hecho la clase pasada vimos cómo los discípulos de Yeshua, incluso los que se convirtieron a la fe de Yeshua, eran judíos. El rabino Jonathan Berger aclara las cosas diciendo: no fueron los judíos en su conjunto, atención a esta palabra, quienes mataron a Jesús. Hubo un pequeño grupo de líderes judíos, además de una multitud que gritaba: crucifícalo. Es decir, no podemos generalizar a un grupo enteramente por otro grupo muy pequeño. Ahora sí, los que hicieron más ruido que fueron los líderes religiosos. Pero si nosotros, recordando la clase pasada, tenemos que entender de que no, los judíos, buena parte, no odiaban a Jesús, sino que lo amaban y lo seguían. Y algunos ya entendían, ya sea por su educación religiosa o ya sea por los temas políticos que se estaban suscitando en esa época contra Roma, ellos entendían de que él era el Mesías. Posteriormente, cuando ya Jesús fue crucificado y cuando volvió y se derramó el Espíritu en el aposento alto, por lo menos había 120,000 creyentes en Jerusalén. Sí, a la larga fueron disminuyendo lastimosamente por tener la persecución, pero tenemos que entender que muchos de los judíos de esa época creían en Jesús, y los únicos que no creían en Jesús y sí querían atentar con su vida eran los religiosos. Y este es ya el tema central de esta clase, porque si bien ya entendimos en la clase pasada de que los judíos no rechazaron totalmente Jesús, es decir, el grupo en general de los judíos no lo rechazaron, sino más bien un grupito selecto. Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacernos, y de hecho esto es más para atacar este argumento: ¿quién asesinó o quién crucificó a Jesús? Hay un dicho que dice: es igual el culpable el que mata la vaca como que le jala la pata. Es decir, de que es tanto culpable el asesino como el que cooperó. Ahora sí,
si eres partícipe o dejaste pasar que alguien hiciera un crimen, entonces tú eres también partícipe de ese crimen. Y esto yo lo pongo así, porque si bien los judíos no lo crucificaron, no fueron físicamente a hacerlo, pero sí participaron para que fuera crucificado, porque lo exigían a viva voz. Pero hay que entender de que no, o sea, físicamente los judíos no lo crucificaron. Entonces vamos a irnos a la segunda causante, los romanos, que ellos sí crucificaron al maestro físicamente, y tanto así que participaron en los juicios y fueron los que juzgaron a Jesús. Pero hay que entender esto, hermanos, porque esto es un velo que se nos estuvo oculto mucho tiempo, y es que tenemos que entender esto. Ya sea los romanos, ya sean los judíos, el punto no es tanto que no fueron ni uno ni el otro que lo mandaron a crucificar. Se va a oír raro porque pues uno diría, pues físicamente pues sí, o sea, mira esta gente, pues ellos lo hicieron, sí, pero no es, hay que verlo de una forma más espiritual, hay que por así elevar el nivel de estudio, o sea, porque no fue ni romanos ni judíos, porque el mismo Jesús lo ha dicho expresamente, y ahí aparece los versículos. Marcos 10, el versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, Juan 10, 17 a 18, en un fragmento dice: doy mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo la doy en mí. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que Jesús mismo lo expresa, es que nadie me va a quitar la vida. Literalmente no, bueno, literalmente sí hubo crucifixión, pero él no está entregando su vida, o nadie se la está quitando su vida, es como que él voluntariamente él se está entregando a ser crucificado. Y esto entendemos porque tenemos que revisar también las profecías respecto de Jesús. La profecía que más fuerte suena para el caso de Jesús es todo el caso del Mesías sufriente que vemos en Isaías. El Mesías de ellos es que sería pues, humillado, golpeado, crucificado. Y es lo que uno no entiende en su momento, pero revisando los escritos es que pues sí, o sea, el Mesías tenía que padecer y ser crucificado. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede con esta mentira es que la gente no lee las escrituras, no lo lee detalladamente. Porque si bien esto es algo que te lo pueden decir y tú no se lo puedes leer, pero aquí el punto es ser una persona crítica y revisar, bueno, en dónde dice dónde aparece el Mesías, como en nuestra segunda clase, dónde aparece el Mesías en el Antiguo Testamento. Ya lo vimos repetidamente, ya sea su nombre significa salvación, o ya sea que sea el alfa y omega, o sea, el lealtad, o en otra forma de encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Y por eso yo les menciono en la profecía de Isaías, del Mesías sufriente, porque ahí vemos y entendemos que el Mesías primero tiene que sufrir, tiene que padecer y tiene que ser crucificado para limpiar los pecados de su pueblo. Luego ya posteriormente vemos al Mesías David, un Mesías que viene en gloria, que viene en poder y viene a poner orden sobre los enemigos de Israel. Si tenemos todo el contexto bien establecido, si nosotros leemos antes de leer el Nuevo Testamento, entendemos el por qué Jesús dice lo que dice y por qué hizo lo que hizo. Él no fue asesinado por nadie, él entregó su vida y posteriormente también vemos que él resucita, porque él mismo menciona, y vuelvo a decir, el tema de Juan 10, 18, nadie me la quita sino que yo la doy a mí y él la volverá a tomar. ¿Qué quiere decir? Porque él va a resucitar de los muertos. Y bueno,
muy corta porque no tiene mucho que investigar, simplemente es más tema de análisis, revisar por qué se piensa esto, qué dijo de Jesús al respecto, y si vamos a las profecías, qué dicen los profetas respecto al Mesías, si tiene que sufrir, si tiene que venir en gloria, porque para aquí, y se nos tenemos que recordar, porque en esa época la política y lo social de Israel, bueno, de Judea, en ese momento es que querían un Mesías ya, un Mesías que venga con poder y que venga a arrasar con los enemigos de Israel. Es decir, quitar al Imperio Romano para que Israel sea independiente otra vez. Pero las cosas nunca fueron así. Incluso el mismo Yeshua pues lo ha mencionado así, de que esto no se va a hacer así, esto no se va a hacer mediante la violencia, o por lo menos no en ese momento, ¿no? Ya más adelante pues ya se resuelve con eso, pero por ahora, y el mismo Yeshua dice, primero pues hay que buscar los perdidos, las ovejas de Israel, ya después vamos a ver todo este tema de los enemigos de Israel, pero por el momento el pueblo es primero. Entonces, ya una vez entendido esta mentira, que bueno, y repito, que no es tan complicado de desmenuzar, se los iba a dejar la tarea, pero como siento que se hizo muy corta la clase, les voy a hacer la pregunta para que aquí podamos debatir y ya se vayan sin tarea. La pregunta que les digo para conclusión de esta clase es: ¿qué intenciones piensa usted que hubo detrás del invento de esta terrible mentira de que los judíos mataron a Yeshua, y quiénes fueron los precursores de dicha mentira? O sea, vamos a agarrar por puntos. ¿Qué intenciones tenían la gente que inventó esta mentira? Que ya lo dijimos en la primera diapositiva, pero ustedes qué piensan, ¿cuál fue la intención de esta gente de decir esta mentira tan, o sea, que al final pues sigue repercutiendo en los sentidos? Siguiendo nomás la lógica, en el año 35, como dice la Roma, tomar posesión del cristianismo, no le conviene decirles a todos nosotros mexicanos, échale la culpa a los judíos, quítale el judaísmo encima y a los cristianos los mamos a todos, que es lo que les convenía a ellos, el gobierno como una estrategia para controlar a la población, y los cristianos verdaderos lo veían como una forma de dispensar el cristianismo a todo el mundo, y el gobierno lo veía como una forma de control. Entonces creo que por ahí les convenía mucho la culpa a los judíos para que se desjudaicen el evangelio para tomar los propios judíos. Y de hecho, qué bueno que lo mencioné, porque hay que tomar algo muy importante, que es el tiempo. Porque si bien la institución católica nació a partir de casi al mismo tiempo que la caída del Imperio Romano, en el siglo III aproximadamente, ya en el siglo IV ya comienza a tener una presencia más predominante. Pero les digo el tiempo porque desde que inició toda la campaña de Pablo en Roma, pasando por las colonias griegas que tenía Roma en su poder, la propia capital de Roma propiamente, y otras zonas que no se nos dicen, pero se cree que Pablo pues, también estuvo por ahí, por España, por Francia, Portugal, pero no se encuentran datos fehacientes de ese ocurrido. Pero ¿qué pasa, hermanos, si con el tiempo la gente que inició ya no está para repetirte las cosas? Si la gente que fue fundadora pasan los años y ya no están los fundadores, ¿qué creen que sucede con las personas que tienen que seguir con el legado, con la carrera? ¿Se olvidan? Sí, se va perdiendo. O sea, esas son esas que se olvidan. Y lo que dice el hermano, que pues es plan con maña, porque pues, ¿quién se va a acordar de cosas de hace 300 años? ¿O quién va a tener la seguridad de que estos escritos que escribió Pablo sean los de Pablo realmente? O comenzar ahí a mover, jugar con las palabras, ahí de decir, no, pues los judíos fueron esto, por esto, o esto y lo otro, porque también, porque un problema de no tener, ahora sí, la fuente original a la nación humana, es que vas perdiendo pues la noción y pierdes
pero es el camino. Entonces, ahora sí, es la vieja estrategia que, como se lo mencionamos en mi clase pasada, en mi clase anterior el tema de la administración bíblica. O sea, el Satán engatusó a la mujer con engaños, pero la engañó diciendo verdades a medias o mentiras propiamente. Pero ¿qué hizo? La engatusó usando la lengua. O sea, las palabras cuentan, los detalles, como lo dices. Así también pasó otra vez. Pero ahora con todas las comunidades cristianas en su momento, que vieron de que, bueno, aprovecho de que me puedo unir a Roma, suponiendo que todos estamos en el mismo bando, nos metemos aquí y ya no hay persecución, ya no me van a perseguir por mi fe en Jesús. Puede ser que lo vieron así o lo vieron de otra manera, pero al final fue que todos se juntaron con la Iglesia Católica y se esparció el cristianismo, sí, que no es el eterno por así decirlo, se expandió las escrituras, el mensaje de salvación, pero teníamos el problema de que ya estaba contaminado el mensaje. Así que, pues, por una de cal, otra de arena, por ponerlo así. Así que al final la intención era no someter, pero sí tenerlos ya como que asegurados los cristianos, o las comunidades cristianas en su momento que están siendo perseguidos por el Imperio Romano. Pero ahora como que ya tienen la unión de estos grupos y ya no solo tienen poder político, ahora tienen poder religioso, que también es un arma perfecta para disuadir a otros pueblos. Que de hecho, si ustedes revisan la historia de Roma posterior a la caída, podemos ver que muchos reinos paganos o tribus paganas comenzaron lentamente a meterse en cristianismo, pero si usted nota, muchas de las creencias se mantienen más o menos intactas. ¿Por qué? Porque les recuerda a sus antiguas deidades. Entonces, por ponerlo así, la Iglesia Católica fue buena para unir a los paganos, a convertir a los paganos, pero con su debido asterisco ahí gigantesco. Ahora la segunda pregunta, que sería, ¿quiénes fueron los precursores de dicha mentira? Sí, fue la Iglesia Católica, pero hay que entender, pues, estrictamente quiénes fueron los que lo hicieron, los que lo armaron, los que armaron la estrategia. Igual que como dijiste que recibió rico los líderes, que recibieron los líderes de la Iglesia Católica, es que difunden una falsa verdad. Y de ahí se va la gente que recibe, pues van compartiendo la otra. Es que y ahora aquí vemos dos caras de una misma moneda, porque por una parte podemos entender que sí, fueron los líderes, porque fueron los líderes de la Iglesia Católica y por el Papa, que unos sí optaron a echar el cuerpo a los judíos, ya sea por poder político, poder religioso, u otros porque genuinamente así lo creyeron, y no necesariamente porque nosotros se lo dijeron. Y se lo digo así porque, por eso, cuando tú quieres tu fuente original, tú quieres tu fuente de sabiduría, comienzas a desviar el camino. Entonces pudo haber que muchos religiosos que tomaron posiciones de liderazgo de esta nueva iglesia hayan pensado de que, pues sí, a lo mejor los judíos fueron los que asociaron a Jesús y pues, comenzaron a malinterpretar las escrituras, que también tenían el poder de las escrituras, y la gente lastimosamente no tenía acceso a las escrituras, ya sea porque no les convenía que leyera, y aparte porque era muy complicado, porque para la época de la Edad Media nadie sabía leer ni escribir, o no toda la gente podía leer y escribir, y se lo hacían, era nada más para negocios y ya. Entonces no había esa educación sistematizada como lo tenemos hoy en día. Así que por esa parte también tenemos que entender que lo que les convenía era unir fuerzas para convertir todo en una sola nación, y también entender que pues esta mentira pues, lo único que fue marginar más a los judíos que estaban dentro de los reinos cristianos,
y posteriormente la persecución de muchas ciudades de estos judíos. Y bueno, hermanos, como ya contestaron la tarea aquí, o sea, no les dejé tarea esta semana. Y la siguiente semana vamos a ver otra clase que va a ser igual de interesante, que no les voy a decir el nombre para que estén más preparados con los respectivos. Y con esto sería todo. Solo